Sean ustedes bienvenidos al Centro Cultural Javier Villaurrutia. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy está muy bonita presentación de La Macho, presentación editorial de La Macho. Es que ya se tendría que haber ido. Pues ahorita terminará. Bueno, en nombre de la Dirección de Apoyo Académico del Instituto Mora, queremos agradecer todo el apoyo al Centro Cultural Javier Villaurrutia por abrirnos las puertas de este muy bonito espacio. Desde luego les agradecemos a todas y a todos su asistencia a esta presentación, la presentación del cuento titulado La Macho, el cual forma parte de la serie Te Cuento, que pertenece a la colección de divulgación del conocimiento titulado Puertas Abiertas. Así que muchas gracias por su asistencia. En primer lugar voy a presentar a quienes comparten esta mesa conmigo. Yo soy Giovanni Uriarte, voy a ser el moderador. Y en primer lugar quiero presentar a una de las coautoras del cuento. Ella es María Antonia Llanes Rizo. María Antonia estudió en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, el CUT. Perteneció al taller literario Solo los Jueves, bajo la tutela del maestro Vicente Leñero, nada más y nada menos. Ha recibido el estímulo fiscal Efiteatro con las obras La Visita del Ángel, de Vicente Leñero, Solo los Miércoles y Caperuza y el Galante Lobo, ambas de su autoría. Además, es guionista de la serie Suertes, Humores y otras historias, de Incine, y del largometraje Amor, Sexo y otras perversiones, Corazón Films. Es productora, directora y autora del programa #Persona, coproducido por TV UNAM, Canal 22 y Llanes Casting y Producciones. Por supuesto, impartió el taller de guión para documental Mi vida en el cáncer en un minuto, para mujeres con cáncer de mama y mujeres. Así que un aplauso muy fuerte para María Antonia. En segundo lugar, quiero presentar a mi queridísima María José Garrido Ostero. Ella es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, fue merecedora del premio Marcos y Celia Maus por su tesis de maestría. Obtuvo la medalla al mérito Alfonso Caso y es profesora investigadora del Instituto Mora, donde coordina el proyecto Museo del Deporte Mexicano, por favor búsquenlo en internet, y el seminario de investigación Historia de la Educación Física y los Deportes en México. Ha publicado numerosos capítulos de libro y artículos en revistas nacionales y extranjeras, además de que cuenta con 6 libros de su autoría. Ha sido beneficiada por varios lustros como parte del Sistema Nacional de Investigadoras e investigadores. Bienvenido, María José. También contamos con la presencia de Margarita León. Ella es poeta y traductora bilingüe otomí-español, es originaria del municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo, México. Ha publicado poesía, cuento y ensayo en diversas antologías, revistas y suplementos culturales en México y en el extranjero. Además, forma parte del cuerpo docente del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad PUIC-UNAM, impartiendo el tema Mujeres Indígenas. El tiempo sin sombra es su más reciente poemario, título que integra la colección Literaturas en Lenguas Originarias de América, Miguel León Portilla, de la Universidad de Guadalajara, 2022, y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte, SNCA. Bienvenida, Margarita. Quiero comentar que a Margarita le acaban de entregar el premio Nezahualcóyotl. Felicidades, Margarita. También contamos con la presencia de Gerardo Rodríguez Castañeda. Él nació en la ciudad de Puebla y fue criado en el Valle de Tehuacán. Su afición por las artes se remonta a la niñez. Desde entonces ha pasado cientos de horas, adivinen ustedes, llenando cuadernos con garabatos, solo por instinto, dice él, después por diversión, y finalmente lo que fue su pasatiempo terminó siendo la forma de ganarse la vida. Así nos pasa a muchos, querido Gerardo. En 2018 ingresó a la licenciatura de Arte Digital y Animación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde trabajó a lo largo de estos años para mejorar sus capacidades. En 2022 participó en uno de los textos publicados como parte de esta colección y también es ilustrador de La Macho. Bienvenido, Gerardo, muchas gracias. Y no contaremos con su presencia, pero queremos darle un aplauso muy fuerte porque nos envió un video, va a participar a la distancia con nosotros,
a Gilberta Mendoza Salazar. Ella es licenciada en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, se ha desempeñado como perito traductor e intérprete en lengua náhuatl, es traductora de libros para el Instituto Mora, comparece como puente de comunicación en juicios orales asistiendo a personas nahuas pertenecientes a comunidades indígenas que se encuentran recluidas. Además, labora como maestra de náhuatl, impartiendo el taller de transmisión de saberes ancestrales desde la perspectiva náhuatl en la alcaldía Tlalpan. Es maestra en el INEA, Instituto Nacional de Educación para los Adultos, y orienta a mujeres indígenas sobre sus derechos y, si es necesario, brinda acompañamiento. Así que un aplauso a la distancia para Gilberta Mendoza. Bueno, pues sin más preámbulo, entremos a lo que nos convoca este día. Lamacho es un cuento que forma parte de una colección, y en ese sentido quisiera darle la palabra a María José para que nos cuente dos cosas. Primero, un poco sobre la colección Puertas Abiertas, qué es esa colección, cuál es el objetivo, qué fines persigue, y también que nos cuente un poquito del contexto en el que se enmarca la historia de Lamacho. María José, por favor. Gracias, Giovanni, y buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí. Voy a tratar de ser breve para que nos dé tiempo de participar a todos y leer el cuento. La colección de divulgación surge de la iniciativa de la directora del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, y de mi participación durante el tiempo en el que estuve al frente de la Dirección de Apoyo Académico. Hoy en día está la doctora Jimena Montes de Oca, para quien pido un aplauso, por favor. El Instituto Mora es un centro de investigación de muy alta calidad. Pertenecemos al CONACYT y hoy a la Secretaría. Hacemos libros académicos muy sólidos, muy serios, muy rígidos, y pues la verdad, lo voy a decir aquí en secreto, algunos pueden ser muy aburridos. Por lo tanto, solo nos leen los que están muy interesados en el tema. La idea de esta colección es acercar los conocimientos generados en una institución de alta calidad académica a la mayor parte de la población. Ese es el principio fundamental, Giovanni, y esta serie, en particular la serie de cuentos, pretende tomar temas actuales, temas de interés del presente, y relatarlos históricamente, ¿no? Es decir, que los temas que se cuenten tengan un lazo con la historia y que sean de interés en la actualidad. Y la idea es que concluyan con una reflexión donde se rescate la defensa de los derechos humanos, que me parece a mí que es muy importante en la actualidad, en el mundo y en México. Esa es la esencia. Para que fueran cuentos atractivos, por supuesto, se decidió que fueran ilustrados, y más adelante hablará Gerardo, el ilustrador, y yo quisiera comentar algo del trabajo de divulgación. En mi caso, este cuento, yo soy historiadora, como dijo Giovanni, no soy escritora. Y desde que conocí a Gregoria Piedra, que es el personaje que es Lamacho, es decir, desde que se me presentó a través de documentos históricos, le conté a Toña, que es mi gran amiga, que casi dejamos de serlo en el proceso. Estuvo difícil. Le comenté, y ella la sedujo tanto como a mí, este personaje, ¿no? Entonces yo dije, yo no lo puedo hacer sola, para hacer algo de calidad, que lo escriba María Antonia, ¿no? Entonces es un trabajo en equipo, que además me parece importante porque hay muchos escritores, incluso escritores muy famosos y que ganan mucho dinero, que no citan el trabajo de los historiadores. Yo ubico como los que sí, por ejemplo, a Santiago Posterillo, independientemente de la calidad de su trabajo, lo que cada quien opine, a Javier Cercas, algunos.
pero la mayoría de los escritores no citan las fuentes históricas de las que abrevan para hacer una novela, ¿no? ¿Qué más? Brevemente, el contexto. Yo estaba haciendo un libro sobre la historia de la educación física y los deportes, como les dijo Giovanni, yo trabajo en ese tema, y estaba investigando sobre el frontón en el siglo XVIII, que fue el deporte más practicado, y se me cruzó Gregoria, una mujer que vivió durante la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, ella vive prácticamente los años previos a que inicie la Guerra de Independencia en la Ciudad de México, capital de la Nueva España, en una época en la que la pertenencia al Imperio Español comienza a fracturarse seriamente, en un mundo donde la organización social, política, económica y de todos los sentidos estaba regida por el derecho divino de los reyes, es decir, esta creencia en que el rey era el soberano porque Dios así lo quería, y por lo tanto la población eran súbditos, no eran ciudadanos, no tenían derecho a prácticamente nada. Es una mujer que vive en una sociedad con una mayoría de analfabetas, donde el ideal de mujer era seguir las propuestas de las páginas bíblicas, era una mujer de color y por lo tanto era una sociedad también racista y clasista, era una mujer de color y por tanto era maltratada por ello y era pobre. Entonces digamos que era una mujer a la que le iba de la patada. Y todo parecía indicar que además su preferencia sexual era diferente, es decir, era una mujer transgresora de su sociedad. Por eso es tan atractiva, ¿no? Y nada más les comento que yo no hago historia de género y tampoco diría que hago historia de mujeres, pero los dos trabajos que tengo sobre mujeres es porque ellas me han buscado, lo juro, lo prometo. Yo no las busqué, ellas aparecieron. Me da mucho gusto que a través de mí y de María Antonia, de Gerardo y de Margarita, de Gregoria y de todo el mundo, los que hemos participado en esto, se dé a conocer la historia de esta mujer, ¿no? Que también vivía en un mundo donde la gente era desigual jurídicamente, es decir, era una situación bastante ajena al presente. Muchas gracias, María José. Justo acabas de decir. Entre las cosas bien importantes que acabas de decir, tocabas este tema de llevar a públicos amplios el conocimiento. Y eso supone un reto, porque este libro viene de una investigación perfectamente bien documentada, pero después tenemos el reto de traducirlo, ¿no? Casi traducirlo a un lenguaje distinto, en un formato distinto, porque claro, nosotros historiadores escribimos historia, pero no es hacer literatura. Y en ese sentido quiero preguntarle a María Antonia, cuéntanos un poquito de los retos que implicó pasar de la narrativa histórica a la ficción. El que tú quieras, el que tú quieras. Bueno, este no. Sí. ¿Se escucha? Ah, Sí. Bueno, gran reto. Es un reto enorme porque la ficción siempre atrae mucho a la imaginación. Haya sucedido o no haya sucedido, para mi mente sí sucede. Entonces, lograr encajar que un hecho histórico pueda narrarse de manera... Más acercado. Lo que pasa es que tengo buena voz, pero... Sí, acércatelo nada más. Ándale, ya. Entonces, bueno, pues sí fue realmente una aventura increíble, porque claro, el escritor, que muchas veces no le da crédito al historiador, pero pues el escritor es un investigador también. O sea, Vicente Leñero decía, yo soy un escritor con poca imaginación, por eso recurro a la realidad.
Entonces en realidad, pues estaba ahí Gregoria, pero pues se sabía muy poco de ella, ¿no? O sea, entonces hubo que buscar los pocos elementos que se tenían para ir contando esta historia y elegimos contarla desde varios puntos de vista. O sea, es un cuento polifónico, es un cuento que nos vamos enterando de quién es Gregoria a través de lo que dicen los demás personajes. Y creo que así nos acercábamos un poco de manera menos esquemática a Gregoria era así, ¿no? Porque unos la describen de una manera, otros de otra. Entonces, pues eso me ayudó mucho a mí a no encajonarme en una sola cosa. Gregoria ofrece tanto por sí misma que a mí en lo personal yo sí diría que es un personaje mexicano perteneciente a la picaresca. Tiene todas las características de la picaresca, como el Periquillo Sarmiento, que es el representante de la picaresca. Podemos verlo en ella, que engañaba a todos. Se vestía y se engañaba a uno, se vestía de otra forma y engañaba a otros. Entonces, y otros sabían quién era y sin embargo, supuestamente lo ignoraban, ¿no? Porque pues apostaban por ella, se jugaba la pelota y le ganaba a hombres. Entonces, pues aceptar que te ganara una mujer en una época donde además ninguna mujer podía, pues no tenía permitido muchas cosas, pero mucho menos ver y jugar pelota. Entonces, bueno, de alguna manera esas son unas pequeñas indicios de lo que fue crear esta historia. Muchas gracias. Déjame completar algo. Esta idea maravillosa que tuvo María Antonia de hacerlo polifónico se sustenta también en el documento que está en el Archivo General de la Nación, que es el juicio que se le hace a Gregorio. Entonces, los personajes, los testimonios en los que nos apoyamos son reales, están en el documento. Claro, ya están tirando spoilers ahorita que leamos, me parece bien, porque ¿qué será, no? Está muy bien, claro, es polifónico, incita mucho la imaginación y en ese sentido también es un reto para el ilustrador, ¿no? Porque el ilustrador, gracias a nuestro querido ilustrador Gerardo, le ponemos rostro, le ponemos cuerpo a Gregoria. ¿Cómo fue ese proceso creativo para llevar del texto a la imagen a Gregoria Piedra, querido Gerardo? ¿Cómo lo hiciste? Muchas gracias a todos, buenas noches. Pues realmente fue un reto extenso y un poco extenuante, más que nada porque mi trabajo justamente es esa historia tan interesante, una historia bonita, una historia que realmente creo que todos, independientemente del género, de la orientación sexual, de la nacionalidad, del color de piel, creo que todos podemos conectar, porque es una historia de superación, es una historia de rebeldía, y no de una rebeldía destructiva, sino simplemente el decidir ser uno mismo. O sea, justamente cuando la norma del mundo es todo tiene que ser así, y la represión, si eres de una manera, ser original es la única forma de rebelarse contra eso. Y yo conecté mucho justamente con eso de Gregoria. O sea, me pareció fascinante la historia cuando me la presentaron, y justamente es eso de cómo vamos a poderle poner un rostro a alguien que de hecho no conocemos, ¿no? No hay un retrato de ella, no hay una... solamente pues está ese registro en el ¿cómo dice? El archivo, muchas gracias. El Archivo General de la Nación. Entonces, pues sí, es como un poco complicado. Entonces, simplemente fue empezar a construir un personaje de la nada, y justamente fue muy bonito ahorita que dijo a María José que Gregoria la encontró ella, porque fue justamente así el proceso, fue llegando a mi mente poco a poco esa imagen de una mujer fuerte, una mujer decidida, pero también un personaje que tiene sus sentimientos, que tiene sus debilidades. Hay una ilustración que, bueno, no creo que esté aquí, pero de mis favoritos, justamente esa, muchas veces,
que justamente a Gregoria la encierran justamente por ser la persona que es, y no es tanto estar encerrada en un convento que bueno, ya di un pequeño spoiler, pero bueno. Creo que se nos vaya el público. Así ya nos contamos nosotros el cuento, ¿no? Pero justamente creo que es eso, es como un personaje que es muy complejo, no solamente era una persona rebelde, era una persona con sentimientos, era una persona con la cual puedes conectar mucho porque sufría porque el mundo en el que ella vivía le decía que estaba mal como ella era, pero la realidad es que pues, ¿quién realmente es una persona normal, no? Gregoria tenía esa valentía de alzar su voz, de hacer lo que quería, o sea, en una época donde estaba totalmente prohibido, y sin embargo ella logró hacer todo lo que ella se propuso en su momento, pero claro, a condición de ello, la terminaron, gracias. Pero a consecuencia de eso la terminaron pues encerrando, ¿no? Pero más allá de un encierro físico era también el encierro psicológico. Entonces esta imagen pues a mí me gusta mucho justamente porque representa varios cosas que la hacían pasar, ¿no? La hacían coser, ahí en la parte superior izquierda está cosiendo, pero pues no se le da, no tiene las manos para hacer, ella es una jugadora, tiene unas manos robustas, unas manos fuertes, no unas manos delicadas para estar cosiendo. Sus pocos pasatiempos era salir a correr, pero aún así no le permitía mucho justamente porque era una actividad justamente para los hombres. La pelota está hasta abajo encerrada, al igual que ella, porque pues es justamente eso, es su motivación, es su felicidad que está siendo presa también, como ella, que todas estas cosas que puede que desde un punto de vista general, como lo podemos ver ahora, que es las prisiones actuales, no pareciera la gran cosa para algunas personas, ¿no? De, sí, la ponen a tejer, la ponen a actuar de cierta manera, pero al final de cuentas la están reprimiendo a como ella realmente es. Entonces es construir ese personaje, es llegar a un punto en el cual tú digas, ok, quizá yo no soy una mujer del siglo de finales del siglo XIX, pero del siglo XVIII, pero claro que pueden empatizar justamente con eso de la represión, de no sentirse validado por la sociedad o tan siquiera por nuestro círculo cercano, ¿no? Entonces fue todo un reto, también fue importante la investigación, también como lo decían antes, los ilustradores también, sobre todo cuando es una historia que se basa en un contexto histórico, no nos podemos inventar cosas, ¿no? O sea, no, yo quisiera poner no sé, esta calle en el siglo XVIII, no tengo ni idea de cómo era, pero pues me la voy a inventar, no, o sea, sí había, me ayudaron mucho María Antonia y María José justamente a darme la información más exacta posible para empezar a construir el mundo en el que estaba ella, o bueno, lo más parecido a la época. Y realmente fue toda una experiencia, aprendí muchas cosas, fue todo muy interesante. Y justamente eso, también en algunos lugares que todos conocemos, por ejemplo en Veracruz, en el puerto, o sea, es ver una imagen del pasado, pero con los ojos de la hora, y realmente es toda una experiencia zambullirse en ese mundo. Entonces sí, fue muy grato la experiencia, lo único que puedo decir. Muchas gracias, es un reto, ¿no? Y es un reto, me parece, también de enormes proporciones, traducirlo a otra lengua, porque al final no solamente otro idioma es un conjunto de palabras distintas, sino una forma de concebir el mundo, ¿no? Entendemos el concepto, la concepción del mundo de formas distintas. Y en México no solamente hablamos español, hablamos un montón de idiomas, entre ellos el otomí. Y la importantísima tarea de traducirlo al otomí recayó en Margarita. ¿Qué significó para ti y cuál fue el reto más grande en este proceso de traducción, querida Margarita? Gracias. Primero agradecer a Ana María, a María José por esta obra y la importancia justamente de llevar una obra tan importante que yo creo que ha llegado en un momento histórico de nuestro país, de lo que se está viviendo en el mundo, como que todo el mundo debe conocer a Gregoria Piedra, porque ahorita alzas la voz y ganas Miss Universo, o alzas la voz y
te premian o hay situaciones que te juegan a favor. Pero lo que vivió ella me causó a mí una impresión muy honda, porque cuando tú traduces, yo siempre digo que cuando traduzco al otomí es como llevarme una obra a mi casa y escudriñarla. Mi casa es el ñañú, es el otomí. Y cuando leí La Macho, porque yo leo varias veces la obra, la leo, la imagino en otomí, la repito en mi cabeza, porque la escritura a veces está muy distante de la oralidad, como pasa en muchas lenguas, porque las lenguas mexicanas, muchas de ellas son tonales, muchas de ellas las gramáticas están forzadas a la gramática latina, la que usamos para escribir en español. Entonces es un proceso que voy masticando, digamos, ¿no? Entonces cuando leí la Macho, la primera impresión me dio como mucha rabia, sentí, ¿qué es esto? Se me hizo muy injusta su historia, pero también me sentí muy agradecida ya voy a spoiler por la resiliencia y el cierre del cuento, así como que gracias por este cierre, porque me resarció, me sanó, eso que me generó, me lo sanó cuando leí el final. Ese final es impresionante y creo que hay muchas Gregorias por ahí que debemos conocer, y ella, cuando ya vi su rostro hace rato, esta ilustración preciosa, realmente dije, sí, esta es Gregoria Piel, la que está como en la segunda página, no, esta se me hace hermosa, así como reivindicativa. Y bueno, del proceso realmente quisiera hablar mucho, pero finalmente creo que llevar una obra que debe trascender, que debe ser una obra leída, a un idioma que pues prácticamente nadie lee, ni siquiera en los pueblos. En mi pueblo mucha gente, mis propios hermanos que hablan el otomí todo el tiempo, no saben leer en otomí. No leemos, la mayoría de los hablantes no leen en otomí. Me pareció un riesgo muy, no sé, como que con dos vistas, ¿no? Por un lado, ¿quién lo va a leer en otomí? Y por el otro, ojalá en el futuro que ya se lea más en otomí, que se trabaje más el idioma, se lea. Entonces, pues me siento agradecida y muy feliz de haber conocido esta obra, de haberla escudriñado y de haberla llevado a mi idioma, a ñañú. Hace rato que hablaba de la colección de divulgación, en el sentido de que la idea es hacerlo llegar el conocimiento a públicos amplios. Un elemento fundamental es la traducción en otros idiomas mexicanos, y para eso revisé los índices de analfabetismo, los porcentajes de población mexicana que tenemos y que hablan otros idiomas, y me parece que este es un gran acierto. Y que es una obligación de las instituciones públicas hacer materiales que de verdad superen la barrera académica y lleguen a públicos para los que sea verdaderamente útil. Ojalá le llegue a muchos. Muchas gracias, María José. Sí, justamente es uno de los aspectos más destacados de la colección. Y en ese sentido no solamente se tradujo al otomí, también se tradujo al náhuatl. Y por eso, y al zapoteco, es cierto, al zapoteco, náhuatl y otomí. Y en ese sentido vamos a escuchar un pequeño video que nos envía nuestra querida traductora náhuatl. ¿Lo tenemos listo? Cualitiotlactintli, Nehminahuasiwa, Juan Notapoltena, en náhuatl. Onitlacac, Onpikuitlapan Yeyi Pepeme, Nontehuatl Kemustilia, Seitocatenson Huehue, Seitocapan Huehue, Seitocahuilote. No telpipe, Itocaten Puchquisla, Campatechamatalia, Itocacotazac, Juan Timotenewa, Onpahuillitaltepel,
y toca Cutlashcuapa. Allá ni canti ni cambiashi, ni tiquipanoa, ni tlahuilawa ni tlahcolcopa y tichnamochti, bueno, dije mío, ni que camapalehuiti, niwa, no tlatoa que menteja, bueno, dije onimomachti, compa Huillicalmicat, Universidad Pedagógica Nacional. Juan Asha, Nitlamachtia, un Patlamachtiloya y Nipa San Pedro, Juan Nitlamachtia, Huipulco, Pilares, Quiluía. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gilberta Mendoza Salazar. Nací en una comunidad que se encuentra atrás de 3 cerros que nosotros respetamos mucho. Uno se llama Tenzomuehue, el otro Tanguehue y el otro Huilota. La Huilota hace llamamiento al agua cuando no llueve mucho, entonces hace llamamiento al agua. Y nuestro Tenzomuehue y nuestro cerro sagrado también nos cuida, nos protege de las inclemencias del tiempo y nos provee, todos esos cerros nos proveen de alimentos. Mi comunidad se llama Tepezquistla, mi municipio Huatatlauca, perteneciente al estado de Puebla. Desde hace 33 años resido aquí en la Ciudad de México. Soy puente de comunicación, perito intérprete. Soy puente de comunicación hacia las personas que tienen algún problema legal. Asisto a audiencias, asisto también a hospitales y actualmente me encuentro dando clases de náhuatl en la primaria Abel Ortega Flores, que se encuentra en San Pedro Mártir. También doy clases de náhuatl en Pilares de Huipulco, que se encuentra abajo del puente del Estadio Azteca. Hoy les voy a platicar un poco sobre mi experiencia de la traducción de algunos cuentos del Instituto Mora, que me ha encomendado el Instituto Mora. En especial, yo quiero platicarles un poco, pues cómo ha sido mi experiencia. Un poco difícil, porque nosotros debemos de encontrar cuando hay muchas palabras técnicas, tenemos que buscar la forma de que nuestras familias, nuestra gente que habla una lengua o la gente que quiere aprender una lengua o la lengua náhuatl en especial, tiene que ser comprensible, tiene que tener tal cual una coherencia, como en español. Pero si encontramos muchas palabras técnicas o alguna oración que no podamos traducirla tal cual como está en español, podemos hacer una breve paráfrasis para, como ya lo comenté, para que pueda ser comprensible para las personas que leen náhuatl o las personas que quieran leer náhuatl, tengan ese interés, el cuento, tal cual como en español, se comprenda. En especial también les quiero platicar un poquito sobre la experiencia que tengo con el cuento Lamato, de la autoría de María Antonia Llanes Rizo y María José Garrido Áspero. Para mí es muy importante platicar brevemente sobre esta experiencia que me hizo recordar a muchas personas de mi comunidad que nunca se casaron. Yo desconozco su situación, pero la gente platicaba que eran personas trans. Entonces, desde ahí, esas personas vivieron discriminación y exclusión.
Cuando mis abuelos, mis abuelos platicaban que esas personas eran como sagradas, porque son personas sabias porque piensan como hombre y piensan como mujer. Nosotros les llamamos omidolo, dos corazones que pueden pensar diferente, pueden ser muy sensibles, de hecho son muy sensibles, son muy humanos, son muy solidarios, son muchas personas que quedan al cuidado de los padres. Cuando los demás hijos se van, las hijas se van, entonces ellos se quedan al cuidado de los padres. Desde que nosotros sabemos que son personas especiales para nosotros, nuestros abuelos y abuelas, cuando hacen una fiesta, algún evento, sea patronal o sea un cumpleaños, nosotros debemos de incluirlos, de llamarles, para que vengan y aticen la olla del atole, las ollas de tamales, de mole, ¿no? Porque si nosotros los discriminamos y los excluimos, entonces algo puede pasar a nuestras cazuelas, se pueden tronar, o puede que no se cosa el tamal, o el atole quede muy líquido, como agua. Entonces es por eso que debemos incluirlos, no discriminarlos, no excluirlos, porque se nos ha enseñado que todos aquí somos iguales, y respetar sus creencias, su forma de ser, de pensar. Por eso yo les quería platicar un poco sobre ello. Y la importancia que es para mí traducir y que las personas, el público en general, conozcan nuestras traducciones, es para sensibilizar a las personas sobre nuestra otra forma de pensar, otra forma de ver el mundo, nuestra cosmovisión. Tenemos nosotros un respeto hacia todo lo que existe en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra. Eso es lo que también vamos un poco cuando hacemos una breve paráfrasis, de acuerdo también al cuento en español. Nos corresponde también hacer una muy breve paráfrasis cuando no encontramos el sinónimo o alguna palabra que se acerque. Entonces hacemos una breve paráfrasis para explicar lo que queremos que comprendan las personas que vayan a leer, o nuestra gente que habla la lengua náhuatl la puede leer. Entonces con ese objetivo que las personas que no son hablantes conozcan nuestra lengua, cómo escribimos, cómo hablamos, pueden adoptar nuestra lengua náhuatl o pueden adoptar alguna otra lengua, porque en este mundo moderno se están perdiendo los valores, se ha perdido mucho el respeto. Entonces es por eso que para mí es importante que lean. Entonces es muy importante también para mí hacer una traducción bien, para que sea comprensible. Y estoy muy agradecida con el Instituto Mora, porque me ha adoptado, hemos traducido, hemos trabajado bien, y estoy muy agradecida. Entonces, también les quiero compartir que ojalá en un futuro puedan aceptar
para que lo traduzcan otras personas, otros compañeros, compañeras que hablan otra lengua. Pues afortunadamente tenemos 68 lenguas indígenas, 69 con lengua de señas y sus 364 variantes dialectales. Entonces, por eso es importante para mí, por eso estoy muy agradecida con el Instituto Mora, porque nos ha dado esa oportunidad de poder visibilizar nuestras lenguas, poder reivindicar todo lo que se ha perdido, toda nuestra cultura. Totalmente casi estaba extinta. Antes de la invasión de los españoles teníamos, imagínense, 150 lenguas indígenas. Solo tenemos casi la mitad. Entonces, es por eso que es importante seguir traduciendo, seguir compartiendo, que nuestra lengua náhuatl y otras lenguas se conozcan por todo el mundo. Pues es todo lo que les puedo platicar. Agradezco mucho el tiempo, agradezco mucho a todas las personas que laboran en el Instituto Mora. Miak niktlasojkamatitechkati, unantech, Muchas gracias por escucharme y por leerme en la lengua que es de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, dicho lo anterior, es momento de que escuchemos la macho. ¿Vale? Entonces, pues bueno, como decían, es un cuento polifónico, así que se van a ir turnando la palabra. Comenzamos con el primer fragmento, La viuda. Aquí. Mire, señor, a mí no venga usted a decirme por qué le rentaba yo la cancha, las pelotas y los guantes, si era mujer y parda. Ella, como todos los jugadores, cumplía las reglas de forma cabal, pagaba medio real. Era superior a muchos, tenía seguidores que le venían a aplaudir y pagaban. Sí, señor. Apostaban por ella, así como lo oyen, para verla jugar a ella. Los jugadores le tenían miedo y la rechazaban por su color quebrado, pero no sabían que era mujer. Y los que sí sabían, pues se hacían los desconocedores. ¿Quién no le iba a ganar a una mujer? Así que esta cancha recaudó buena plata gracias a Gregoria, y eso lo sabían todos aquí, aunque fingieran que no. Le ganó muchas veces a los peninsulares del comercio y eso enojaba a unos y alegraba a otros. Los indios, que también son buenos para la competencia, encontraban su forma de reírse y de burlarse de los patrones y también se vengaban de los maltratos y las malas pasadas que les hacían. Toda la calle de San Pablo sabía de ella. Había trabajado en los canales, en las carnicerías con los artesanos, en una que otra casa de algunos comerciantes que llegaron como muchos a hacerse ricos aquí, cuando allá no tenían nada. La cancha era donde se veía que a la hora del juego hay mejores y peores, sin distinguir raza, lengua, color o dinero. Y en el caso de ella, también demostraba que era tan capaz como cualquier hombre. Pagaba lo mismo por la renta que los otros jugadores. Tenía sus patrocinadores que le recompensaban, nunca como si hubiera sido un blanco o un español. Y jamás, como otros, me trató de engatusar pagando menos. Temprano llegaba cuando apenas había terminado el desayuno y ahí estaba parada frente a la puerta, esperando a que le abriera para poder practicar. No he visto muchos varones así, con unas manos tan fuertes y grandes
piernas y brazos gruesos y ágiles que hacían volar la pelota tan rápido que apenas si se veía dónde pegaba. No había en ella nada que la hiciera ver agraciada, más que su enamoramiento por la pelota. No sabía yo lo que ella le veía, pero la trataba con esa delicadeza que solo tienen las mujeres y con la fuerza de los verdaderos machos. Y si ella mintió, fue por amor. Que eso es lo único que yo le vi del bello sexo a la macho. No tengo nada más que decirle, que si cometió pecado o delito, no es algo que esté en mi atestiguar, porque en lo que a mí concierne, en la cancha del convento de San Camilo, no he visto más de lo que he contado. Aquí se acercan todo tipo de gentes, más los comerciantes que quieren el juego para ellos solos, les gusta competir contra la plebe, que porque son plebe, ni con los indios, que porque son indios, ni mucho menos perder. Vienen los del gobierno también, vagos, malvivientes, holgazanes, léperos, pero la macho, a pesar de ser parda, era otra cosa. Yo soy mujer y viuda, y mi marido no me dejó más herencia que el enseñarme a hacer puentes. Gracias a eso y a Dios y a la piedad de los frailes, esto que yo hago para muchos no es labor de mujeres, pero es así como una pobre viuda ha podido sobrevivir decentemente. 2. Los vecinos. Se la pasaba muy quitada de la pena, con su ropa, sus formas y sus gustos de hombre. Ya sabrá usted de qué estamos hablando. Cambiaba de domicilio como el día y la noche. A cada rato la detenían por robo y siempre andaba acompañada de mujeres. No nos permite la decencia decirle más. Bravucona como pocos y buena para los golpes. De color quebrado, sí. Trabajaba de lo que fuera y según el oficio el traje, pero más buscaba aquellos donde sus ropas fueran de varón y no de hembra. Varias veces se la llevaron presa, pero luego la soltaron, que es que porque no le encontraban mayor delito que robos menores y pleitos callejeros. Los de aquí sabemos que en lo que trabajaba era buena, de todo aprendió un poco, como le hacen los que no tienen nada. En la casa del volador todos la conocen, pero como viste tanto de mujer como de hombre, no es fácil dar con ella. Dicen las malas lenguas que le gusta el juego de pelota y que ese ha sido su mayor vicio y que por eso ha pecado. Dios nos perdone, traficando hostias consagradas. Pero díganos usted, ¿quién es más culpable? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? 3. Benito Antonio Tineo, subinspector del Batallón de Pardos de México. Pues cada vez hay menos forma de que sean los españoles y criollos los que se enlisten. Llega mucho pardo necesitado. Él era muy fuerte, sabía pelear y defenderse. Bueno para los ejercicios, ya fuera la espada, el caballo o el arte de trepar y correr. Todo lo hacía con el ánimo y la velocidad que pocos tienen. Caminaba como hombre, se movía como hombre y peleaba como tal. Sabía leer y escribir. Presumía que leía la Biblia. Luego supimos que estaba leyendo el libro de la gimnasia que acababa de ser traducido y puesto a la venta por los agustinos aquí en la Nueva España. Nos enteramos que no era él sino ella, pero ya se había ido. Cuando se fue se robó el libro. 4. María Vicenta Vargas. Clarito vi cómo se sacaba la hostia que el sacristán acababa de depositar en su sucia lengua. Me di cuenta porque se me quedó mirando los ojos. Uy, desgraciada, como si fuéramos iguales. Prieta pervertida. Se sacó la hostia y la guardó. Luego, la muy infame se volvió a formar para comulgar otra vez. Yo pensé que al sentirse descubierta por mí se arrepentiría, pero como a todo ser malvado, entre más juicio a sus actos, más goce. Eso es retar a Dios. Ay, válgame el cielo. Aunque piadosa, siempre hacía algo con malas intenciones y malos deseos. Las mujeres con las que se veía eran iguales a ella, pecadoras y adúlteras, amantes del oficio. La
vez que la vi en la iglesia reconsagrando y el lunes santo, válgame Dios, no tenía el menor decoro. En un lunes santo, imagínense, el día en que nuestro Señor Jesucristo echó a los mercaderes de Jerusalén. Ese lunes venía acompañada de un hombre descalzo y con taparrabos de cuero, un indio patarrajado. Salieron de la iglesia y siguió con sus pecados. Apagaba los hilos de los creyentes y se reía fuerte y alto, sin temor de Dios ni de la justicia. Se quitó una cinta y soltó su cabello negro largo, ondulado. Se lo amarraba para que no vieran que era mujer. Le llegaba hasta por debajo de la cintura. Ella soplaba y se reía. Luego corría por las calles con esas piernas suyas más fuertes y grandes que las de muchos caballeros. Usted me perdone, pero así son los de esa raza. Dice que su papá fue hijo de algún esclavo que trajeron de por allá de las tierras del África y que se dio con una española, hija de un comerciante importante de aquí. La madre murió de parto y del padre no se volvió a saber nada. Su abuelo regresó a su tierra y a la niña la dejaron abandonada a su suerte. A mí no me engaña, esa pervertida debería estar encerrada. 5. José Nicolás Larrogoitia, párroco del Sagrario de la Catedral. Como a cualquier cristiano le di la comunión. Sus ojos grandes no se quitaron de los míos. No tenía la mirada sumisa. Seguido venía a rezar. Cuando lo vi sacarse la hostia de la boca y cometer tal aberración, me di cuenta que estaba frente a un pecador. Fue Vicenta la que llegó corriendo con el alma salida del pecho, contándome que la había visto afuera molestando a la procesión y apagando cirios. No era un hombre, sino una mujer vestida de tal. Vicenta se trababa mientras me contaba. No se conformó con sacarse la hostia de la boca, sino que se desató el cabello sin importarle lo que dijeran. Se reía como un niño después de haber cometido una fechoría. Le pedí a Vicenta que me acompañara al Santo Oficio para que detuvieran a tal engendro. 6. Agustín José de Montejano, alguacil de la cárcel del Santo Oficio. Una mujer honrada, cara de hombre, cuerpo y andar de lo propio. Le correspondía al Santo Oficio encontrarle una condena adecuada. Este tipo de actitudes son muy difíciles de cambiar. Se decía que gustaba no solo de vestir como hombre, sino de obrar como tal, y que había engañado a los del ejército, al cura, a los vecinos y a los jugadores de la cancha del convento de San Camilo. Ya la había denunciado Juan Jerónimo Isasoki, pelotero de profesión, conocido como el Cojo. Decían que la macho en un partido de pelota vasca lo había perjudicado dejándolo rengo con uno de sus pelotazos. Juraba que la había visto traficar las hostias vendiéndolas a los apostadores para darle suerte. Ellos se las guardaban debajo del brazo para usarlas como un amuleto que los protegía de algún golpe fatal o les daba fortuna en todo tipo de juegos. Aquí debía pagar sus robos, que no eran muchos. Además, debía ser condenada por haber sufrido los defectos de su sexo. A pesar de su desdios, aunque parra, era piadosa. Fue en la Santa Magdalena, casa de las recogidas, donde la debieron encerrar. 8 años le dieron. La condena mayor que la de cualquier otra que estuviera ahí. 7. Nicolás Fernández de Navas, cirujano del Santo Oficio y las cárceles secretas. Me pidieron que la revisara, pues vestía como hombre y traía el pelo suelto. Eso era un delito de fe. El Señor hizo hombres y mujeres. Negarlo es una ofensa divina. Le pedí a la enfermera la desvistiera. Testificó que la piedra era una mujer y se encontraba en perfecto estado, gozando de una salud extraordinaria. Concluí que la fortaleza, vigor y vitalidad de su cuerpo se debía al ejercicio físico que el hijo practicaba a diario en el frontón. La macho, como a sí mismo se autonombraba, era una mujer que renegaba de serlo. De inmediato le pusimos ropa de mujer. No se resistía, solo se reía. Y viendo su risa como un arma diabólica, le pedimos al guardia se la quitara. 8. Fraile Diego Marín de Moya,
comisario general de la Orden de San Camilo. Cuando arribamos a esta muy noble y muy gran ciudad de México, compramos con los recursos que nos heredaron unos buenos cristianos la Casa de las Calderas y varios terrenos anexos ubicados en el barrio de San Pablo. Ahí construimos la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y el convento de San Camilo de Lenis. Gustosos del ejercicio que practicábamos en España, lo primero que levantamos fue la cancha para el juego de pelota. Desde el principio pensamos debía ser un lugar de entretenimiento, tanto para los jugadores como para espectadores, por lo que levantamos unas gradas de madera para que tomaran asiento los aficionados. Los fondos que se recaudaron por la venta de la cancha para que practicaran los peloteros, para que jugaran los partidos, así como por el suministro de guantes y pelotas, se usaron como limosna para los enfermos del Hospital General Real de San Andrés. Se volvió muy conocida y servía mucho a los comerciantes vascos. También era una forma de traer con ellos un pedazo de su patria, de hacer negocios, de sacar el coraje y tener buena salud. No había otra cancha tan bien establecida en Nueva España como la nuestra, joder. En ese entonces era la más grande y la más concurrida, la única con tribunas. La administraba una viuda que nos rentaba. Vivía ahí mismo en una casita de la propiedad. Una mujer muy acomedida y con mucha autoridad. La gente la respetaba. Se decía que ella le había dado a Gregoria esa casa y sustento cuando era niña, a cambio de que le ayudara con las labores del hogar y a mantener la cancha. Los fieles nos han comentado que la entonces niña era rara, grande de cuerpo y parecía más niño que niña, que había aprendido el juego de pelota y se sabía todas las jugadas no has de ver. Se trepaba a la barda y desde ahí aprendió. Aseguran que era muy buena para todo el ejercicio físico y gimnástico. Nadaba en nuestro estanque, sabía esgrima, bolos y le daban los trompicones. Puras cosas varoniles, muy fuerte, a veces más que cualquier hombre. Hoy que la veo, sé que vista con ropa no tiene nada de mujer. 9. Ana de Soto, monja encargada de la Magdalena, Casa de las Recogidas. Las mujeres que llegan han caído en el pecado, pero siendo mujeres y débiles, deben de encontrar de nuevo el camino del Señor. Unas roban, otras pecan con las carnes. Esas tienen mayor condena. A mí me toca ver que las cuestiones de fe no sean corrompidas. A Gregoria la condenaron por robo y por reconsagrarse y traficar las hostias. Delitos de fe y de ley. Era una de esas que había que enjuiciar por los dos lados, ladrona y pervertida. De todas las recogidas no había yo conocido a ninguna como ella. No estaba arrepentida. Ya había estado varias veces presa y era famosa y reconocida por vestirse de hombre para jugar pelota vasca. En las arrepentidas les enseñamos a que hagan las cosas que corresponden a su sexo. Pero las manos de Gregoria eran toscas y bruscas como las de un negro. Mala para bordar. Se picaba con los dedos y se sangraba toda. Era devota. Se quedaba mucho tiempo en el templo rezando. Cuando podía, corría por el lugar. Algo tenía dentro que necesitaba sacar. La sometíamos a castigos, la poníamos en el estanque con agua helada y le dábamos hierbas para que calmara su ansia. Siempre cargaba con la pelota. La lanzaba contra el muro ese que está ahí enfrente y le pegaba para regresar el golpe sin que ésta dejara de rebotar por mucho tiempo. Cuando vimos que se le estaba pasando muy bien con su pelota, se la quitamos. Como fiera se puso. Tuvimos que amarrarla, era más fuerte que un animal. Ya no quiso comer y se pasaba viendo el muro como si fuera a salir de ahí la pelota de nuevo. Luego vimos que iba a estar difícil cambiarla. No era igual que una prostituida o una adúltera. Esas se arrepentían rápido de sus pecados y cambiaban. Esta parecía gozar del castigo. Era retadora y valiente. No le temía a nada. Se quiso seguir vistiendo de hombre. Tomaba sus faldas y se las amarraba como si fueran pantalones. Se vendaba el
y se recogía el cabello. No le importaba el castigo que le pusiéramos. Una vez se le encontró tratando de tocar a una de las arrepentidas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que no podía estar rodeada de mujeres, porque esa cosa no era mujer. Y la aislamos para que no tuviera contacto con ninguna de las recogidas. Cuando salió ya no era la misma. La viuda. Llegó a visitarme y no la reconocí. A mí ya me había quitado la administración de la cancha, que porque mi dignidad como mujer me hacía compadecerme de los que querían entrar y lo tenían prohibido. Yo pagaba por su renta 650 pesos al año y la mantuve muy bien, pero se dieron cuenta de que era un buen negocio, era la mejor de la ciudad. Hubo otras en Alameda más chicas y sin tribunas. Al final la cerraron. Blancos, pardos, indios, castas, todos pagaban por igual. Parecía la Torre de Babel de tanta lengua y tanto grito. Fue cuando a los peninsulares no les gustó estar en las gradas ni en el juego con la muchedumbre y con la feria. Se emberrinchaban cuando perdían contra los indios. Empezaron a prohibir la entrada a cualquiera. Hicieron un reglamento y lo pegaron en la puerta. Solo gente decente, decía. Ni mujeres, ni perros, ni indios, ni negros. Al principio pensé que la causa por la que me la habían quitado había sido Gregoria, pero luego supe que no. Más bien fue cuando vieron que el juego de pelota de San Camilo servía para todo tipo de negocios. Además de las apuestas que eran altas, ahí se acordaban bodas y compadrazgos. Le dije a Gregoria que ya no podía entrar, que era una mujer indeseable. Todos sabían que además de parda, era mujer. Debía irse lejos donde nadie supiera de ella. Me dijo que venía por algo que había dejado escondido. Me apiadé. Ya bien entrada la noche nos cruzamos escondidas. Todo estaba en calma, pero aún se oía el eco que quedaba de las pelotas de uno de los partidos. Entramos despacio y la escuché como que sollozaba, así muy quedito. Se perdió en la bodega. Luego supe que encontró lo que buscaba. El libro de la gimnástica estaba bien escondido, ahí enterrado entre las pelotas y colocado con mucho cuidado dentro de un guante. El libro narraba la importancia de la educación física para los niños y jóvenes, que ayudaría a tener mejor la mente y el espíritu. Ilustraba paso a paso cómo correr, saltar, luchar, practicar esgrima, natación, hacer escalada y otras cosas. Traía un capítulo completo dedicado al frontón, ilustrado con niños jugando y explicaba las reglas del juego. Gregoria se sabía cada página de memoria. El libro estaba muy bien cuidado, pero se veía por el desgaste de sus hojas que lo había leído muchas veces. Al final de la última hoja venía el nombre escrito de Gregoria Piedra, la macho, pelotera. 11. Gregoria y la viuda. Bueno, ahí. Gregoria no aparecía. Llegué a pensar que a lo mejor los frailes tenían razón, que yo era muy débil, mujer al fin. ¿Qué estaba haciendo ahí yo arriesgando la vida y el pellejo por esa muchacha que se creía muchacho? Pensé en dejarla ahí encerrada y que la encontraran y la agarraran. Fue cuando sentí sus manos de jugadora jalarme de la cintura y su risa de siempre. Salimos corriendo a tropezones, yo enredándome en las enaguas, ella corriendo como un cimarrón. Me enseñó el libro. Me dijo que lo había robado cuando estuvo en el ejército, que podíamos usarlo para enseñar a las jóvenes a defenderse cuando sus maridos, padres, patrones o hermanos las golpearan. Me decía que podíamos poner una escuela como la que había de esgrima para varones, pero para mujeres, que tendría una cancha que yo administraría y que ella les enseñaría a las muchachas. ¡Ay, Gregoria! Nadie nos va a dejar poner una cancha donde puedan jugar mujeres. Le pedí que se fuera y que devolviera el libro. Nosotras como mujeres no podíamos tener algo así en nuestras manos.
¿Y qué tal si lo necesitaban los jovencitos del ejército? No, 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 no. Le dije que se sacara esas ideas de la cabeza y dejara de pensar como hombre, que las mujeres somos débiles de nacimiento. La casa de las recogidas no la había cambiado. Tal vez era menos fuerte, pero ella creía que de nada de lo que había hecho era malo, que Dios nuestro Señor la había hecho así. Gregoria. Beatriz de la Cadena siempre llevaba un libro de la Caldera, siempre llevaba un libro de horas. Me di cuenta de que le gustaba leer. La vez que le ayudé a su sirvienta a cargarla para pasar el canal que estaba desbordado por las lluvias, nos reconocimos con la mirada, nomás con la mirada, como quien reconoce el aroma del otro como propio. Escondidas, le pasé el libro que ocultó debajo de sus faldas. La seguí varias veces. Pude verle desde una barda cómo jugaba con una pelota en su jardín. No llevaba corsé. 13. La historiadora. El documento en el que el alguacil de la cárcel del Santo Oficio Agustín José de Montellano declaraba que, sorprendido como era justo por un atentado tan irreligioso y sacrílego, encargué que se castigase un crimen tan horroroso. Estaba colocado en el Archivo General de la Nación junto con otro expediente en el que podían leerse diversos testimonios recabados sobre Gregoria Piedra. En el mismo estante, como si fuese otro testigo más, se encontraba el libro La Gimnástica o la Escuela de la Juventud, tratado elemental de juegos, de ejercicios considerados en razón de su utilidad física y moral. Había sido puesto a la venta con la autorización de las autoridades del gobierno, pues eran los tiempos en que la educación física empezó a ser promovida con la intención de que los súbditos del Imperio Español dejaran de juzgar el cuidado del cuerpo como un pecado y en su lugar comprendieran que su práctica era un extraordinario recurso para prevenir enfermedades, fortalecer el carácter y hacerse de cuerpos fuertes para el trabajo. En cuanto a las mujeres, se promovía realizaran los propios de su sexo, nunca los de competencia, pero sí aquellos que sirvieran para parir y criar niños sanos, mejorar la salud de ellas y ellos, y en especial moderar la histeria. Lo encontramos junto con varios muebles y objetos pertenecientes a la casa de Manuel Calderas, que luego fue propiedad de los frailes de San Camilo, ubicado en la cuadra de la calle del Sagrado Corazón de Jesús, hoy Regina. Ahora es una escuela secundaria. Entre las hojas y a manera de separador estaba colocado un impreso que contaba: en la ciudad amurallada de Veracruz se ha hecho famoso un joven pardo que todas las mañanas juega pelota vasca frente a un muro al que salpica el mar. Un dibujo mostraba al joven cuya sonrisa era la misma que describían los testimonios sobre Gregoria Piedra. Gregoria Piedra, como la mayoría de los... Esto yo creo que lo debo decir. Gregoria Piedra, como la mayoría de los personajes del relato, vivió en la Ciudad de México al terminar la época colonial. Ella fue discriminada por la sociedad y perseguida por las autoridades novohispanas porque su conducta era contraria a las ideas, creencias y leyes que predominaban y regulaban las relaciones sociales y políticas en esa época, distantes de lo que hoy conocemos como derechos humanos, en particular el libre desarrollo de la personalidad, que en la actualidad protege el derecho de todas y todos a adoptar y manifestar nuestra orientación sexual e identidad de género. El juego de pelota fue el ejercicio físico de competencia que más disfrutaron los novohispanos, deporte reglamentado y practicado con un sentido moderno desde la segunda mitad del siglo XVIII en la cancha del convento de San Camilo, al que no podían acceder las mujeres. Esa fue posiblemente la primera instalación deportiva construida en México. El convento y la cancha forman parte del conjunto que aloja en la actualidad a la secundaria pública número 1 César Arnes.
este es el aplauso para ustedes, desde luego, pero también para Gregoria, ¿no? Que seguro nunca se imaginó ser recordada muchos siglos después. Bueno, tenemos unos minutos más por si el público quiere hacer algunas preguntas para quienes están en la mesa, las autoras, la traductora, el ilustrador. ¿Alguna preguntita, algún comentario? Sí, por allá. Pasamos el micrófono. ¿Este micrófono está bien? Bueno, primero una felicitación a todos los que participaron en la elaboración de este libro y gracias por la presentación. Coincido en que sí es un trabajo que debe de dársele mucho más difusión en la actualidad que tiene. Son dos preguntas. Una, ¿por qué eligieron el otomí y el náhuatl entre tantas otras lenguas indígenas que hay? Y la otra es los documentos históricos, en qué tiempo estaban y cómo, más bien tal vez esta pregunta es a María Antonia, porque yo oigo como una coherencia narrativa, temporal y también de estilo muy fluida que nos permite como captar el humor y también ver una cosa crítica y llegar a los hechos, o sea, está súper bien me parece. Y entonces la pregunta de ella es cómo, porque ella tuvo en sus manos el material histórico, y entonces cómo fue el trabajo de transformar ese lenguaje a una narración tan amena, diría yo. Son dos preguntas a las dos, ¿no? Y yo también les agradezco y reconozco el trabajo y la historia de Gregoria, que es una historia fascinante. Y mi pregunta es, ¿a poco hasta ahora sabemos de ella? No hay nada más que se haya escrito antes, no hay nada, no hay una ficción, no hay nada acerca de un personaje tan maravilloso. ¿Alguien más? Perdón. Bueno, yo más bien quisiera pedirle a Margarita si nos pudiera leer un poquito, un fragmentito en otomí. Excelente, claro. Sí, bueno, yo les felicito. Es excelente la narración que yo alcancé a escuchar. Pero yo tengo una pregunta. En la investigación, bibliográfica, hemerográfica, ¿hay alguna relación con el colegio de las vizcaínas? Porque a ratos me parece como que estoy escuchando a la doctora Rita Valero, incluso en el estilo. Perdón. Gracias. A ver, sobre la elección del idioma, se conjugan varios elementos, unos totalmente administrativos y burocráticos y otros históricos y pues digamos más con mayores argumentos, como son la investigación que les digo que se hizo para ubicar los porcentajes de población que hablan lenguas indígenas. Pero la verdad, el ñañú lo elegimos porque había que usar los recursos en un tiempo estrecho y porque conocí a Margarita. Y esto no lo he comentado, el trabajo editorial es muy complicado en este caso porque nadie de la subdirección de publicaciones del instituto habla ñañú, náhuatl, maya, zapoteco. Entonces no podemos asegurarnos de cómo está hecha la traducción. Pero conocí a Margarita precisamente en un evento de María Antonia y me impresionó su formalidad y su, su consolidación ya como traductora, porque no está fácil encontrar buenos traductores de lenguas originales. Y nada más señalar que el documento está en el presente de 1796.
es un juicio que se va dando sobre la marcha. Ay, ya no sé, habían, bueno, pues yo traté de lograr una fluidez y rescatar lo más posible algo del lenguaje sin ceñirme totalmente a él, para que fuera accesible. Y ese fue mi trabajo como escritora. No digo en respecto a la pregunta de qué pasa con que si estaba escrito así, no. O sea, este juicio que se hace, como que va haciendo la investigación el alguacil y va preguntando qué pasa con esta mujer, dónde está, la están buscando, ¿no? Y todo empieza con este lunes santo, en donde ella empieza a apagar los cirios y a tener a todo el mundo volando, y entonces empiezan a buscarla para detenerla. Entonces, bueno, pues eso, elegir un lenguaje fluido y al mismo tiempo que no perdiera totalmente la riqueza del lenguaje de la época. Sí sabía. Bueno, sí hay una mujer que Úrsula Camas, puede ser, ella sí la menciona 3 mujeres que se vestían de hombres y menciona, es poca la información que se tiene, la verdad, de Gregoria, no del convento de las Vizcaínas y de Rita, no, o sea, pues si se parece el estilo, pues es coincidencia, porque no me refiero a que si hubo alguna investigación, porque el colegio tiene un amplio archivo sobre ese periodo. No. Y concretamente sobre todos los juegos de pelota básica. Pues gracias, ahora sí que gracias por la información, pero no fuimos ahí, nos fuimos a otras fuentes y mucho a reconstruir, hay mucho de ficción aquí, o sea, Gregoria no se fue, yo creo que no se fue a Veracruz a jugar pelota. Tienen el archivo más completo sobre ese periodo. Buenísimo, muchas gracias. Incluimos una pequeña bibliografía y están citados los textos de Úrsula Camba Ludlow. Ajá, claro. Y de Lucero Pérez González. Ellas fueron las que la mencionan. La mencionan no como personaje central. En una investigación, ¿no? En investigaciones un poco breves y desde otra lógica, ¿no? Como notaron, aquí parte del jaloneo con María Antonia era rescatar la historia de la educación física y los deportes, y porque María Antonia ya tiene preparado otro trabajo. Esperamos que algún día pueda llegar al teatro o al cine el personaje, porque lo merece. Sí, bueno, otra de las cosas, por ejemplo, es esta frase famosa de Sor Juana, del poema de Sor Juana: ¿quién es el que peca por la paga, o quién es más culpable, ¿no? El que peca, pues obviamente está tomado de Sor Juana y está aclarado. Yo creo que era algo bastante común que se decía, ¿no? Se referían a las personas, y Sor Juana misma lo tomó. Gracias. Antes de que demos el micrófono a Margarita, para que dé un fragmento en la voz, nada más decir un par de cositas. Una cosita. Sé que no sabíamos de Gregoria, como no sabemos de un montón de mujeres que han sido fundamentales en la historia de México, ¿no? En la historia de muchos aspectos. Pienso, por ejemplo, yo que me dedico a la historia del deporte, no tenía idea quién era Esther Mora, que fue la primera futbolista profesional de este país en jugar en Europa, por ejemplo. No tenía idea quién era Gabriela Brimer, que fue pionera, defensora de los derechos humanos y activista por los derechos de las personas con discapacidad. Falleció en el año 2000. Y así como ellas y como Gregoria, yo creo que las mujeres han sido invisibilizadas y excluidas de la historia, y trabajos como estos son importantísimos porque entonces nos recuerdan que una historia donde no estén todas las personas, siempre será una historia incompleta, ¿no? Entonces, fantástico que esta pregunta, no vi muy bien quién la hizo, pero nos permite señalar eso. Y ahora sí, en esta bonita presentación, pues cerremos con la lectura de Margarita. ¿Qué vas a leer, Margarita?
Margarita. Va a ser un fragmentito. Realmente ahorita que estaba viendo la traducción, creo que no debía haber traducido el nombre de Gregoria, porque piedra en otomí es do, y creo que debía haberla dejado como piedra, o sea, el apellido, el nombre propio. Pero ya igual en la siguiente corrección le dice, lo dejamos por ser su nombre y que finalmente creo que es bueno que se conozca su nombre como tal, Gregoria Piedra. Gregoria Piedra, Gunduti Yahoi, y Purqua, Jara Onda, Januna Randonga Nini, Jamubiwadira Page, Bi Yahoi, Gemi Mengu Yabu, Kito Bi Modinu Mazipenya, Gato Ya Zaya, Gato Yahoi, Gemi Purqua, Januna Ayon Nini, Hinte Bi Podite Bea. Mijo kinuna zibenya gato no ya Humphrey ne gato no ya tege bihoki hinte mi podi no ya ote ite di podi nubia que no razibenya mine da bui gunara yoho mine da bui para nini danyeni razi yeni que mijo into mi podi nura que nera peña que mi upu mi ui gunarazi dome. Creo que alguien más quería hacer una pregunta. Gregoria. Ah, más preguntas. No, pues fantástico, ok. Perdónenme. Pero a lo mejor es que no se puede el micrófono. ¿Se pueden acercar? A ver. Primero, muchas felicidades por hacer esto y después, ¿cómo se sintieron con el resultado que hicieron? Una pregunta, bueno, sí, en términos, porque creo que el trabajo que hicieron también tiene mucho valor en términos históricos, que retrata la mentalidad del poder, de las cúpulas en el poder, cuando hay escenas, por ejemplo, que nos narraron. Es que ella estaba divertidísima jugando con la pelota. Entonces ya no sabían de qué acusarla, de qué atraparla, de qué pegarle, porque no era culpable de esto. Pero entonces, finalmente logramos quitarle la pelota. O sea, no era posible que ella disfrutara algo, ¿no? Entonces, muestra mucho esta mentalidad tan opresiva que tenían respecto de ellos mismos y de todo lo que vinieron a hacer aquí. Y entonces, en ese sentido, me parece históricamente muy bien, que es muy valioso el documento, ¿no? Entonces, aquí la pregunta simplemente es si eso está así descrito, o sea, ese odio que tienen por el placer, ese rechazo que tienen por el placer, o fue una conclusión que fue sacando María Antonia, por ejemplo, no sé, después de captar eso en los textos, o así lo encontraste directo. Gracias. Falta otra pregunta. Sí, es súper rápido. Bueno, entiendo el trasfondo de la historia, estoy encantada con el tema, pero hay algo que me causa un poco de ruido o conflicto. Digo, no es tal vez algo tan importante, o bueno, para mí sí. Es el hecho de que sí, obviamente las mujeres hemos sido invisibles por mucho tiempo en muchos aspectos, pero también lo que me causa este conflicto es, ¿realmente se está hablando de una mujer que tal vez tenía una orientación sexual diferente y era muy masculina? ¿O realmente estamos hablando de un hombre trans? Porque también las personas trans hemos sido invisibles por mucho tiempo. Y el hecho de que exista este precedente puede ser el principio o el inicio tal vez de estas identidades, ¿no?, de las personas trans, sobre todo de los hombres trans, porque es muy común que conozcamos a muchas mujeres trans en tal activista, tal artista, tal cantante, pero no hay muchos hombres trans en el medio, ¿no?, que conozcamos.
Entonces, ese es el conflicto que tengo. Si realmente estamos hablando de una mujer o estamos hablando de un hombre trans, desde su punto de vista, claro. Sí, lo platicamos. Perfecto, ¿cómo se sintieron con el resultado? Yo voy a responder. Ok. Yo me siento inmensamente feliz con el resultado, pero me falta todavía más felicidad. Yo quisiera, María Antonia y yo hemos pensado en presentarlo en un escenario con cierta vestimenta, con cierta escenografía, y creemos que lo debemos hacer. Además de que, como ya dije, María Antonia ya tiene un guión para cine o teatro o lo que sea. Bianca, felicidades por tu pregunta. En el texto nunca decimos si es una mujer lesbiana, si es un hombre trans. Yo creo que es un hombre trans. Sí, lo hemos platicado. Lo hemos platicado y es un hombre trans. No hay, en el documento, en los documentos históricos que sirven, que son los que nos dicen el contexto de todo, nos explican, y es la base para escribir esto, no existía el concepto. Por eso también les complicaba tanto, los desquiciaba. No existía en la cabeza de nadie que hubiera esa posibilidad. Sí, ahí, sobre todo que la palabra lesbiana como tal es hasta el siglo XIX que se nombra. O sea, la sexualidad femenina, el enigma de siempre. Entonces, si no, o sea, sí se dan cuenta en la Casa de las Recogidas que tiene cierta relación con mujeres, por eso la isla. Pero no, bueno, ya trans, pero yo creo que sí es un hombre trans. Y esto es para mí como importante porque se piensa que ha sido un invento de la modernidad y que, porque no, es legítima y tiene un origen de hace muchísimo tiempo. Esa es no sé, ya no hay preguntas. Sí. ¿Cómo se sintieron con el resultado? El resultado. Y falta lo de la fuente. Sí. Bueno, el resultado, pues bueno, pues contenta, digo, siempre hay como cosas que uno tiene que reparar o sea, nunca te quedas del todo, ya no, pero bueno, empieza a caminar sola y esta lectura y este encuentro es el principio de este caminar, ¿no? Donde iremos viendo. ¿Y a quién más? Acérquense bien al micro. Yo me siento muy, muy contenta porque cuando haces una traducción te apropias, es una reinterpretación, es una reescritura de una obra. Si ustedes leyeran la traducción, si hiciéramos la traducción de otomí al español otra vez, ya sería totalmente mi cuento. Pues muy agradecida y sí, algunas cositas como lo del nombre que sí le cambiaría, eso, pero contenta. En mi caso estoy muy feliz con el resultado, también porque fue justamente un reto. También quiero agradecer al Instituto Mora, a María José Garrido, a María Antonia, por justamente darme la oportunidad y confiar en mi trabajo. Ya habíamos colaborado antes, entonces fue una experiencia muy grata la primera vez. Y en este caso también me dieron más libertad en la cuestión de experimentar. De hecho, la técnica con la que está hecho es el ashurado. Es una técnica ya obviamente adaptada en un ambiente digital. Eso usualmente antes, justamente para jugar con esta parte de que algo antiguo que llega a nuestros tiempos, pues antes los documentos, los dibujos se hacían antes con pluma fuente, se hacían justamente con pluma, y tenían muchas veces esta técnica del ashurado para darle esas texturas, darle formas.
y justamente me gustó mucho el poder experimentar. Entonces ahora que veo los dibujos en retrospectiva, y me acuerdo, es algo particular mío, pero bueno, creo que de cualquier artista, me acuerdo mucho qué estaba haciendo al momento en que estaba haciendo el dibujo, o sea, qué estaba pensando, qué música estaba oyendo, y es como transportarme al pasado cada vez que veo de nuevo la ilustración, y para mí me causa mucha satisfacción, me hace sentir feliz, porque es una parte también que pude aportar al libro, y eso me hace inmensamente feliz. Muchas gracias. Respecto a la pregunta de la mentalidad opresiva, que tiene un valor histórico y si estaba en el documento, por supuesto que está en el documento, pero no lo señalan como mentalidad opresiva, ¿no? Yo tengo 30 años como historiadora y durante la mayor parte de estos 30 años trabajé guerra de independencia. Para entender la guerra de independencia hay que conocer el siglo XVIII. Y trabajé desde muchos ángulos el siglo XVIII. Eso es lo que te permite, como historiador, generar una interpretación. Un documento por sí solo no es valioso. Un documento no te dice nada, o te puede decir algo, o tú puedes creer que te está diciendo algo, y la vas a regar. Se contrasta con otras fuentes y con estos 30 años del oficio. Ahora sí que ¿cómo dice? Amante del oficio. Pues mira, yo sí, creo que teníamos muy claro varias cosas. Teníamos muy claro eso, el racismo, el clasismo, la discriminación, la opresión a las mujeres. Teníamos muy claro todos los conocimientos. O sea, las mujeres no andaban en la calle. Las únicas que andaban en la calle eran las mujeres las damas del oficio, como las que trabajaban, que trabajaban, pero tampoco eran de clases sociales, pues muy desprotegidas. Entonces, pues sí, recalcar todo eso. O sea, darle a ese pasado, darle ambiente, ¿no? Esta cosa que dice ella, que aquí se oían muchas voces, porque nos imaginamos esta ciudad de muchísimas lenguas, ¿no? O sea, no solo se hablaba el español, se hablaba el náhuatl, se hablaba muchas lenguas. Por eso sí es muy interesante pensar que hay ahora estos, el vasco, y que hay ahora todos estos, pues el chino probablemente, o sea, era multicultural, polifónica, en fin, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatar todo eso y no soltar? A mí ella, claro, es un antihéroe, pero al mismo tiempo, la capacidad que tuvo, porque sí se decía que esta mujer le valía madre, perdón por el francés, ¿no? O sea, era muy libre, era una mujer libre a pesar de tener todo el poder. Era un hombre libre. Perdón. Y Era el lugar donde las encerraban, la casa de la recogida. Un hombre que no se le olvida a uno el nombre del lugar. Eran espacios que en el siglo XVIII servían para encerrar a las mujeres que incumplían las normas morales durante la guerra de independencia para las disidentes políticas. Tengo un texto, otro día se los cuento. Se los voy a decir. Que cómo persiguió a las mujeres de Pénjamo y cómo querían matar a una por bonita. Siempre las bonitas nos pasan cosas. De acuerdo. Bueno, no se nos quedó ninguna pregunta, ¿verdad? Anoté todas, ¿no? Okay. Yo solo voy a comentar. Un comentario. Pues agradecerles a todas, a todos, ¿no? Por haber venido hoy, por esta presentación que me parece maravillosa. La verdad es que desde que la empezamos a
a proyectar, a trabajar. Jessy, que está aquí, que se hizo cargo de toda la logística. Bravo, que fue el que nos consiguió el espacio. La verdad es que ha sido una presentación maravillosa y que creo que deberían de hacerse muchas más. Ya les conseguiremos otros espacios. Buscaremos vestuario y escenografía, a ver si tenemos chance, ¿no? Y la verdad, pues felicitarlos, porque el resultado, preguntaban por ahí el resultado, bueno, siempre uno como autor o como participante de esto es crítico de uno mismo, y a veces siempre siente uno que no ha terminado, ¿no? Pero yo les puedo decir que la verdad, a mí me parece increíble lo que han hecho, y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Pues nada más, muchas felicidades. Muchas gracias. Pues antes de proceder a entregar las constancias, queremos... sí, la formalidad. Estas cosas que vienen de hace muchos siglos y que seguimos reproduciendo y a veces funcionan. Pero antes queremos agradecer, desde luego, el apoyo del Centro Cultural Javier Villaurrutia, y especialmente agradecer a las compañeras María del Carmen y Fernanda, además del personal de todo el centro que nos apoyó con la realización de este evento. Muchas gracias, compañeras. Y desde luego, muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección de Apoyo Académico. Muchas gracias, Jessy Solís, Gabriel, muchas gracias, todo el equipo encabezado por Ilse Paola Díaz Morales, bueno, todas y todos encabezados por Jimena Montes de Oca. Muchas gracias por el apoyo, por el compromiso que el Instituto Mora tiene con la comunicación pública del conocimiento, que esto es importantísimo. El conocimiento que no se comunica es conocimiento que no sirve, no es conocimiento muerto. Entonces, muchísimas gracias, y ahora sí vamos con la formalidad. Entregamos, voy a leer nada más una. También quiero decir algo, agradecerle a Giovanni y su maravillosa... Incluido en todas las presentaciones. Muchas gracias. Voy a leer una y ya no leemos, ¿verdad? El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora otorga la presente constancia a María José Garrido Esperó por su participación en la presentación electoral. Para México, 21 de noviembre de 2025, María José. ¡Bravo! También un fuerte aplauso para María Antonia Llanes Rizo. Otro aplauso muy fuerte para Gerardo Rodríguez Castañeda. Un aplauso también muy fuerte para Margarita León. Y esta la recibes tú, María José, aunque no está con nosotros, pero aplausos hasta Puebla para Gilberta Mendoza Salazar. Hasta la hermana República de Puebla, Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Claro, y las constancias que otorgará el Centro Cultural nos las harán llegar muy pronto. Se las hacemos llegar. Ahí vienen. Así de pronto es, ¿no? Aquí todo funciona. Quédense ahí para la foto. Hola, buenas noches. Pues bienvenidos nuevamente aquí al Centro Cultural Javier Villaurrutia. Me presento, mi nombre es Mari Carmen López, soy responsable del Libro Club Javier Villaurrutia, que se encuentra aquí mismo en el recinto. Y bueno, pues mi intervención sería para poderles entregar un reconocimiento por la presentación de su libro aquí en el recinto. Y bueno, dice lo siguiente: la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria, otorga el presente reconocimiento a Margarita León por la presentación del libro La Macho, realizada en el Libro Club Javier Villaurrutia y firmada por María Antonieta Pérez Orozco, Directora General de Vinculación Cultural Comunitaria. Un aplauso, por favor. Ahorita. Un aplauso, por favor, para Gerardo Rodríguez Castañeda. Para María Antonia Llanes Rizo. Para María José Garrido Áspero.
también si se lo hacen llegar también, por favor, a Gilberta Mendoza Salazar. Gracias. Y también para Giovanni Alejandro Pérez. Bueno, nada más agradecerles la participación, su asistencia y pues también invitarlos aquí al Centro Cultural Javier Villaurrutia. Tenemos talleres, todos son gratuitos y también que estén presentes en la programación, en redes sociales para que puedan conocer todas las actividades que tenemos aquí en el recinto. Gracias.